el lunes, ¿no? Esta parte, los que tuvieran cruce, ¿no? Le pueden avisar a los que tienen cruce. Entonces, vamos a continuar lo que estábamos viendo. Estábamos viendo ayer en la mañana lo que es, ¿no está? Tema 2 o tema uno. Ayer habíamos visto lo que se escucha, ¿no? ¿Me confirman si se escucha? Sí, licenciado, se escucha bien. Ya. Entonces, habíamos visto, estoy olvidando, por si acaso, es el examen de mesa a la hora de clases, que va a ser 7 menos cuarto de la mañana. Entonces, no vamos a pasar clases con el grupo 24, sino solo vamos a pasar, va a haber examen de mesa. Entonces, esa clase del jueves la estamos emplazando hoy día. Ya, por eso es. ¿Ya? Y vamos a irnos directamente a lo que habíamos quedado. Ayer habíamos visto las atribuciones de la Contraloría, ¿no? La Contraloría, habíamos visto la página. Y aquí habíamos quedado que es la obligación de los servidores públicos ante la sociedad. Entonces, ¿qué obligaciones tienen? Todos los servidores públicos deben rendir cuentas de su gestión ante la sociedad. Y ahí tenemos, ¿no? Bien o mal, ¿no? Las gestiones que hacen a veces se equivocan. Por ejemplo, ha habido una elección anulada que tiene un costo de 220 millones, no sé quién tendrá que reponer, pero ahí está. Tenemos, por ejemplo, Fondo Indígena, más de 100 millones que han desviado fondos. Tenemos Banco Unión, más de 37.5 millones, si bien ha recuperado mediante el seguro, pero eso no quiere decir que el seguro no esté iniciando las acciones, ¿no? Entonces tenemos barcazas chinas, mochilas uno, mochilas 2, que son públicos, que están en investigación. No estoy diciendo que son culpables, lo único que estoy diciendo es que son indicios de fraude. Y entonces esas personas deben rendir cuentas ante la sociedad. Entonces los servidores públicos, legisladores, servidores públicos, por ejemplo yo como docente o legisladores, diputados y senadores y ciudadanos en general desean y necesitan saber cómo, no solo cómo han sido administrados los recursos, o sea, no solo cómo han sido administrados, sino también, aquí como dice, si han sido administrados correctamente, de conforme con el ordenamiento jurídico y otras normas legales aplicadas, sino también quieren saber la forma, los resultados. Quieren saber la forma y los resultados. Ejemplo, el puente de la 6 de agosto. Han cumplido seguro, hay proyecto, han licitado todo. Ya, listo. Al final se ha caído. El resultado es cero. Alguien es culpable. No sé quién será. No sé quién será. Será el diseñador, la empresa constructora, o los transportistas que se han subido arriba, que han, ¿no? O tráfico. Pero no sé, alguien es culpable porque el resultado es cero. Entonces, no solo hay que, dice, esta ley no solo busca ver la forma, también quiere ver resultados. Entonces, en términos de eficacia, eficiencia y economía, dice, ¿qué es eficacia? Lograr los objetivos. No interesa cómo. El otro es eficiencia, que es los recursos humanos, materiales, financieros se administran de forma más eficiente, ¿no? Y económico, que sea el mismo producto, pero al menor costo posible. Por ejemplo, vayamos a los respiradores españoles, creo que costaban, tenían que pagar han pagado 5 millones y al final solo a la empresa ha llegado algo de 2 millones 600, ¿no? Entonces había un sobreprecio más de 2 millones, ¿no? De dólares, ¿no? Y eso da la detención en Estados, ¿no? En Estados Unidos, demás cosas, ¿no? Ah, no, eso de Estados Unidos, la detención es por la importación de, digamos, armas no letales, ¿no? O municiones no letales para la policía. Aparte de respiradores españoles, aparte de respiradores chinos. Entonces, en todo eso, porque no han sido económicos, ¿no? Ha habido sobreprecios. Puede ser que han sido eficaces, han logrado el objetivo, pero no ha sido económico, ¿no? Entonces, eso ve, esta. Entonces, la única forma de ver esto, una forma de ver, evaluar si esta administración ha sido eficaz, eficiente, económico, es mediante una auditoría. Entonces, puede ser auditoría especial, puede ser auditoría de los diferentes tipos de auditoría que se ve en el sector público, pero uno es la auditoría especial.
Aquí están los tipos de auditoría en el sector público. ¿Ya? Tenemos la auditoría financiera, incluye auditoría de confiabilidad realizada por unidades de auditoría interna. Entonces, si un auditor externo, una consultora, hace una auditoría a una entidad pública, ellos dan razonabilidad, si los estados financieros son razonables. Si el auditor interno, por ejemplo, de la universidad hace auditoría a los estados financieros, ellos hacen obligatorio por ley cada año, ellos dan confiabilidad, no dan razonabilidad, no dan una opinión, sino ellos dicen los estados financieros son confiables o no son confiables. Mientras que un auditor externo dice si los estados financieros son razonables o no son razonables. Tenemos también la auditoría operacional. ¿Ya? Auditoría operacional, que son dos, se pueden hacer dos tipos de auditoría. Uno es a la auditoría de los sistemas de administración y control interno, que vamos a ver en el tercer parcial, y, no, en el segundo parcial, mejor dicho, y el otro es la auditoría operativa de eficacia, eficiencia, economía y efectividad, que tienen una materia que se llama auditoría de gestión en la carrera. Otra es la auditoría ambiental, que ve el desempeño ambiental o la gestión ambiental. Es la auditoría especial que vamos a ver en este primer parcial, es otro tipo de auditoría. A nivel internacional, esta auditoría especial se llama auditoría de cumplimiento. Se cumplen normas y se ha cumplido contrato. Eso evalúa si se ha cumplido normas y si se ha cumplido contrato. Eso ve esta auditoría especial. El otro es auditoría de proyectos de inversión pública, ¿no? Entonces, son aquellos proyectos, por ejemplo, el distribuidor Quintanilla, se puede hacer una auditoría de proyectos de inversión para ver si está bien diseñado, si es operable, si se ha descongestionado o sigue igual que antes, ¿no? Entonces se puede hacer una auditoría. Hay auditoría de tecnologías de información y comunicación y auditoría. Esta auditoría de tecnología y comunicación es auditoría de sistemas informáticos, ¿ya? El otro es auditoría gubernamental de estados financieros y planes de empresas públicas. Eso también es un tipo de auditoría que está vigente, pero no se aplica. Ya les he dicho que hay una ley 466 de empresa pública que se ha emitido en diciembre de 2013 y hasta ahora nadie ha migrado a la nueva tipología de empresas que establece esa ley. Mientras no migren, no pueden aplicar este tipo de auditoría. Entonces, solo aplica para empresas públicas, ¿no? Está vigente, pero no se aplica, ¿no? ¿Qué más? A ver, mm, habíamos visto también aquí en resumen, un resumen, por si acaso, un resumen, este es un cuadro resumen de las normas para hacer auditoría. Tenemos las normas de auditoría gubernamental emitidas por la Contraloría y entonces ahí están normas para entidades públicas y también tenemos normas para empresas. Esta de empresas no está vigente todavía, no está vigente. Entonces, las empresas están aplicando primero las primeras normas que son. Entonces, estas normas de entidades públicas están las normas generales, que vamos a ver más, tienen 9 normas que se aplica para todas las auditorías, es transversal a todos. Entonces, estas normas tienen competencia. ¿Qué es competencia? Que el auditor tenga conocimiento y experiencia. Independencia. Yo no puedo hacer auditoría a las operaciones que yo mismo he ejecutado. Que cumpla código de ética, que vamos a ver ahorita, ¿no? Hay un código de ética del auditor gubernamental. Diligencia profesional, que haga de la mejor forma su trabajo. Control de calidad, todos los trabajos deben ser supervisados. Ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables y obligaciones contractuales, es conocer las normas legales o administrativas y los contratos que van a ser sujetos de auditoría. O sea, para hacer cualquier auditoría en el sector público, yo necesito conocer normas. Ejemplo, si yo hago una auditoría a una municipal, una alcaldía, yo necesito saber qué normas le aplica al alcaldío, o qué normas le aplica a la gobernación, o qué normas le aplica a la Caja Nacional, porque va a variar, no todo aplica a todos, ¿no? Entonces, tengo que saber eso. El otro es relevamiento. Yo debo hacer un relevamiento antes de iniciar la auditoría para ver si es auditable o no es auditable, que vamos a explicar más en el tema 3, sí, en el tema 3. Y el otro es ejecución. Todo trabajo debe ser planificado, debe tener evidencia y comunicados resultados. Y seguimiento. Todos los trabajos, todos los informes de auditoría que tengan recomendaciones, todos los informes de auditoría que tengan recomendaciones deben ser sujetos de seguimiento para ver el grado de cumplimiento de las recomendaciones, si se han cumplido o no las recomendaciones. Entonces,
Estas normas generales son transversales, se aplican para todas las auditorías. Y aquí están las auditorías. Para las empresas públicas, estas normas generales son solo 5, en el otro es 9. Pero no están, estas 5 están vigentes, pero no se aplican. Lo mismo es competencia, independencia, ética, diligencia procesal y control de calidad. Estas auditorías que están viendo aquí son auditoría financiera, auditoría operativa, auditoría ambiental, auditoría especial, proyectos de inversión pública, auditoría de tecnología de información y comunicación. Y aquí tenemos para las empresas, normas de auditoría, digamos, gubernamental para estados y planes de empresas públicas, que les decía que no está vigente, pero no se aplica. Todos tienen sus propias, ¿cómo te voy a decir? Tienen sus etapas. Entonces hay que planificar, ¿no? Entonces hay una norma de planificación. Entonces hay que supervisar. En todos hay que supervisar. Entonces hay que conocer control interno. ¿Por qué se conoce el control interno? Porque si un control interno clave falla, puede originar que haya errores y fraudes en las operaciones. Por eso se evalúa el control interno. En todo se evalúa. Hay que obtener evidencia de auditoría. Entonces, evidencia de auditoría. Entonces, hay que obtener evidencia para sustentar nuestra conclusión o nuestra opinión. Y entonces hay que comunicar resultados. Si ustedes ven, aquí hay comunicación de resultados. Entonces, hay que emitir un informe. Eso quiere decir, en todos, comunicación. En la auditoría operativa, a partir del 2016, se ha incluido que se llama procedimiento de aclaración. Entonces, en la auditoría, cuando hay responsabilidad ejecutiva, que vamos a ver más adelante, en el tema 2, vamos a ver tipos de responsabilidad. Cuando hay responsabilidad ejecutiva, para determinar si hay responsabilidad por una negligencia, ¿no? Una gestión deficiente o negligente, solo en ese caso, para determinar si es una gestión deficiente o negligente, hay que hacer una auditoría operativa. En ese caso. Y entonces, si en ahí se determinan indicios, hay un procedimiento de aclaración. O sea, sale el informe con indicios de responsabilidad ejecutiva, se los notifica a los ejecutivos involucrados o a la dirección colegiada, que vamos a ver más adelante, vamos a explicar. Entonces, ellos pueden presentar descargos y eso se llama procedimiento de aclaración. Se le pide que nos aclaren los hallazgos que hemos encontrado nosotros en la auditoría. Esto es en auditoría operativa. Y en auditoría especial, entonces, está el proceso de aclaración, igual si hay indicios de responsabilidad civil, penal o ejecutiva o administrativa, entonces si hay, se hace procedimiento de aclaración. Y también así es el retiro de la auditoría. Entonces, el 2019 han aumentado una norma que vamos a ver más adelante a detalle, han aumentado una norma más que es economía. Si yo voy a tener indicios de responsabilidad civil, digamos 10,000 pesos y la auditoría va a costar 20,000, no se termina la auditoría, porque el costo es mayor que el beneficio. Yo no voy a gastar 20,000 para recuperar 10,000. Entonces dice que no se debe continuar la auditoría y se debe recuperar por vías alternas. Y eso han aumentado una octava norma que se llama economía, que vamos a ver cuando hagamos auditoría especial a detalle. Después tenemos, en los otros no hay más, solo en esas, digamos. Entonces, ¿quiénes determinan indicios de responsabilidad por la función pública? Solo la auditoría operativa para una responsabilidad ejecutiva y, y la auditoría especial para una responsabilidad administrativa, civil, penal o ejecutiva. La operativa solo es para una gestión deficiente o negligente, solo en ese caso es, ¿ya? Mientras que la especial puede aplicar la administrativa, civil, penal o ejecutiva. Entonces, esas son las normas que vamos a ver esto en el tema 3 a detalle. Y aquí están las entidades. ¿Cuántas entidades hay? ¿Cómo se divide el Estado? Está aquí la administración pública y aquí están las entidades públicas financieras. Ahí están las bancarias y no bancarias. Por ejemplo, las bancarias, por ejemplo, es el Banco Central de Bolivia. Tendría que estar el Banco Unión, ¿no? Entonces, pero el Banco Unión está regulada por unas normas de la ley de sistema financiero, no está regulada por la ley 78. Entonces, pero el Banco Central sí, tenemos Fondo Nacional de Desarrollo Regional, el FNDR se llama. Entonces, y aquí tenemos órganos del Estado plurinacional, que son 4, ¿no ve?
órgano legislativo, órgano ejecutivo, órgano, también tiene servicios nacionales y entidades desconcentradas. Servicios, por ejemplo, lo que es um, Servicio Nacional de Impuestos, Servicio de Aduana, ¿no? Entonces tenemos órganos judiciales o el órgano judicial, tenemos órgano electoral, entonces tenemos aquí, y en cada uno hay Asamblea Legislativa, hay 21 ministerios, había, creo que han reducido ahora a 18 o 19, porque se han eliminado, por ejemplo, el Ministerio de Culturas, ¿no? Las de 100, entonces hay 22 entidades, hay dos entidades de órgano judicial, ¿no? Que es el órgano judicial y el Tribunal Constitucional. O sea, el órgano judicial tiene lo que es lo que hacen los juicios y otro tiene el Tribunal Constitucional. Entonces tiene dos órganos internos. El órgano electoral sabemos que se dedica a elecciones, solo es uno. Entonces, vean la cantidad. Y aquí tenemos instituciones, ¿no? Instituciones de control y defensa del Estado. Ahí está la Contraloría, el Ministerio Público, Defensor del Pueblo, Procuraduría General del Estado, que son 4 en total, instituciones públicas descentralizadas, que son 98, universidades que son 15, ¿no? O sea, si bien en cada departamento hay una universidad, pero también hay universidad, ¿no? Siglo XX, universidad, digamos, amazónica, entonces hay universidades que son, en total son 15, tenemos instituciones de seguridad social, la Caja Nacional, la Caja Petrolera, la Caja Universitaria, en este caso el Seguro Universitario, tenemos la Caja Bancaria, Cordex, ¿no? Entonces, en total habían sido 15, ¿no? Entonces, y en empresas públicas había más de, ahora habían 30 antes, ahora deben ser más porque cada año empiezan a crear más empresas. Y tenemos también entidades territoriales autónomas, ¿no? Gobiernos departamentales, son 9, ¿no? Por cada departamento uno, y hay gobiernos autónomos municipales, que son las alcaldías, que eran 340, ¿no? Alcaldías. Y tenemos también empresas regionales. Por ejemplo, aquí tenemos Misicune, es una empresa regional. Misicune, en Tarija hay lo que es Entagás, o sea, ¿no? Empresa tarijeña del gas. Tenemos empresas departamentales descentralizadas, ¿no? Entonces, y aquí tenemos, ¿no? Empresas de agua, de hotel, la terminal de Oruro, de hotel. Entonces, hay dos, hay empresas también descentralizadas municipales. Por ejemplo, aquí tenemos Semapa, Emabra, Proman. También hay lo que es hay en La Paz, hay en Santa Cruz. Al final han sido 16 y las no bancarias son 5. Entonces, en total, más o menos antes estaban 590 entidades sujetas al control gubernamental. Ahora debe estar tranquilamente por los 600. Entonces, hay 600 entidades que pueden ser auditadas por la Contraloría, entonces, del Estado. 600. Entonces, mira, difícil que auditen a todos en un año, ¿no? 600, difícil, difícil, ni en 5 años, ¿no? Porque si auditarían en un año, tendrían que hacer, no sé, cada día no terminar como ni siquiera, ¿no? Tenemos 365 días, tenemos 220 días hábiles nomás, entonces tendrían que terminar más o menos, no sé, en 3 horas cada auditoría de cada entidad, es imposible. Entonces, lo que hace es, ellos planifican para hacer auditorías y tratan de hacer 3, 4, 5, 10 entidades en el año o 20. Entonces, y así sucesivamente, pero no, en algunos casos nunca llega la Contraloría a algunas entidades, ¿no? Solo llega a los importantes. Pero pueden contratar servicios de auditoría, sí. Entonces, lo que quiero mostrar es la cantidad de entidades que existen en el país, entidades públicas o empresas públicas. Estamos hablando más de 600 entidades públicas entre entidades y empresas públicas, ¿no? Que están sujetos al control gubernamental. Ahora ustedes me dirán, ¿cuánto maneja de plata? Entonces, porque a esta plata se audita, ¿no? Entonces, el 2001, el 2001, el 2001, teníamos más o menos 32.000 millones como presupuesto agregado. ¿Ya? Y el consolidado teníamos 24.000 millones. Y al 2020,
al 2020, si vamos, teníamos 282.000 millones agregado el presupuesto en bolivianos y en consolidado tenemos 210.000 millones. Más o menos hubiera crecido en 10 veces más, ¿no? En 10 veces más el presupuesto. Entonces, si hace 10 años, ¿no? Entonces, en este caso, hace 20 años, usted tenía 20 pesos, ahora tiene 200. Entonces, antes revisaba los 20 pesos, era fácil revisar, ahora 200 es más difícil revisar, ¿no? Antes tenía, digamos, 200 millones, ahora tiene 2.000 millones, ¿no? Ha crecido en 10 veces más la plata. Por eso también las universidades ya no cobran a los estudiantes, ¿no? Es matrícula cero, tenemos lo que es comedor, becas vivienda, becas deporte, ¿no? Entonces hay varias becas que tienen los estudiantes. ¿Con qué se paga? Con recursos del IDH, ¿no? Porque hay recursos por lo que es el pago de impuestos por la exportación o venta de los hidrocarburos, que es gas, petróleo y demás cosas, ¿no? Entonces, de ahí viene. Vean la cantidad de plata que existe. Entonces, mm, no es fácil auditar la alcaldía de Cochabamba. Cuando yo entré a hacer los trabajos de auditoría hace más de 20 años, no tenía más de unos 200 millones que administraba. Pero actualmente, tranquilamente está por los 1.500 a 2.000 millones que administra plata. Antes giraban, digamos, no sé, póngale unas 2.000 cheques o 3.000 cheques, ahora gira más de 5.000 cheques, ¿no? Cantidad de cheques que gira. Entonces, esta es la cantidad de plata que maneja. Les voy a pedir unos minutos no sé si hay alguna pregunta, les voy a pedir que um, vamos a abrir a continuación. ¿Cuánto está manejando el 2021? Pueden entrar a Google, ustedes pueden entrar también, saber, digamos, cuánto es el presupuesto del Estado. Presupuesto general del Estado, presupuesto general del Estado de Bolivia 2021. Entonces, uno puede entrar al presupuesto y aquí tienes el presupuesto, a ver, revista, dice, no quiero entrar a la revista, yo quiero entrar a la ley. Entonces pondré aquí ley. Entonces, solo estoy entrando para que sepan cuánto es el presupuesto del Estado para la gestión 2021. No sé si se ve, dice Ley del Presupuesto General del Estado, gestión 2021, 28 de diciembre 2020. ¿Se ve? Sí, licenciado. Entonces aquí ustedes pueden entrar y dice aquí presupuesto agregado y consolidado. ¿Qué quiere ser agregado? Es la suma de presupuestos de cada entidad. Ya es la suma de presupuestos, digamos, alcaldía 1, alcaldía 2, empresa es la suma de presupuestos, agregado es sumarlo. Y consolidado es, no sé si han llevado por lo que es contabilidad de sociedad, se eliminan aquellos, por ejemplo, un ingreso del Estado que traspasa la plata a la alcaldía de Cochabamba, en el Estado es ingreso, en la alcaldía también es ingreso. Entonces hay dos ingresos, entonces se elimina uno, ¿no? Porque al final no hay dos ingresos, solo es la misma plata que han mandado a la alcaldía, entonces, y eso se llama consolidado. Entonces aquí dice, para la gestión 2021, el importe agregado es 295.000 millones, ¿no? O sea, 295.000 millones y el consolidado 228.000 millones. Entonces estamos hablando de 228.000 millones que sería para la gestión 2021, sujeto a control gubernamental, ¿no? Entonces aquí está sujeto a control, 228.000 millones. Entonces, ¿qué quiero decir? El 2020 era 210.000, el consolidado ahora es 228.000. Entonces, inclusive más de 10 veces, ¿no? Si antes era 24.000, ahora es 228.000, entonces más o menos como 10 veces, ¿no? Hubiera aumentado, ¿no?
como 10 veces la plata. Entonces, toda esta plata es sujeto de control gubernamental, no se audita todo, ¿no? Porque has dicho, no alcanza los recursos humanos para auditar todo esto, ¿no? No sé si alguna consulta, alguna pregunta de los estudiantes, alguna consulta, alguna pregunta. Si no hay preguntas, vamos a ver lo que es el código de ética. Entonces, para hacer auditorías en el sector público, para hacer cualquier auditoría del sector, hay que cumplir este código de ética del auditor gubernamental, de la Contraloría General del Estado. Sí o sí debe ser de la Contraloría. Esto se aplica tanto para firmas privadas que hacen auditoría al sector público y para auditores internos y auditores de la Contraloría. Entonces, hay tres organizaciones que hacen auditoría al sector público. La Contraloría por la Constitución está obligada a hacer auditoría, entonces debe aplicar en las auditorías este código de ética del auditor gubernamental. Los auditores internos del sector público también deben aplicar este código de ética del auditor gubernamental. Y también las firmas privadas contratadas por las entidades públicas para hacer cualquier auditoría también deben aplicar este código de ética, ¿ya? Que es emitido por la Contraloría General del Estado. Entonces, veremos qué es ética. Es tan difícil la palabra ética, es difícil, ¿no? Entonces dice, no, esa muchacha no tiene ética porque tiene tres chequeos simultáneamente, ¿no? Entonces, o esta dama, ¿no? Está jugando con tres personas o cuatro personas, ¿no? Sentimentalmente. Entonces, la ética, ¿no? Es muy difícil. ¿Qué es la ética? Regula la conducta de la persona, ¿no? Regula la conducta de la persona. Como dice aquí, es el estudio del juicio moral y de las normas de conducta. Cómo se comporta esa persona en la sociedad. Pero la ética entonces regula las normas morales, ¿no? La moralidad de las personas, ¿no? ¿Es moral o no es moral, ¿no? Regula la conducta humana, en otras palabras. Por tanto, regula la moral y la conducta de las personas. Entonces, es muy difícil a veces ser ético 100%, ¿no? Los políticos serán éticos, a veces prometen y nunca cumplen, ¿no? A veces, ¿no? Y otros cumplen, ¿no? Entonces, regula la conducta moral, la conducta de las personas y la moralidad de la persona. Eso es lo que dice conceptualmente. Entonces, todos los colegios de los profesionales, sean economistas, auditores, anchadores de empresas, ingenieros, todos tienen códigos de ética para regular la conducta de sus afiliados. En este caso, la Contraloría General del Estado también ha emitido código de ética para regular la conducta de los auditores gubernamentales. Entonces, ha regulado. Entonces, este código de ética de cada profesión establece el comportamiento que cada profesional debe considerar en su desempeño y en casos concretos, tanto en el ámbito laboral y personal. Ahora, yo les pregunto aquí a los alumnos, ¿será ético hacer chancho o hacer fraude en el examen? ¿Será ético? Pregunto, ¿no? No es ético, ¿no? Saben que no es ético, no es correcto, pero muchos lo hacen, ¿no? Para aprobar la materia como sea. No solo esta materia, todas las materias, ¿no? Por lo tanto, como yo sé que en el examen hay mucho fraude, porque hay fraude, hay harto fraude en los exámenes en línea, por lo tanto, solo vale 24 puntos de los 100, ¿no? Porque después hay trabajos, resúmenes, hay legajos de auditoría, ¿no? Que son otras actividades donde tienen que hacer para aprender y después aprobar la materia, porque si fuera solo examen, entonces saben que se puede hacer fraude, ¿no? O sea, yo también sé cómo se hace fraude, entonces es muy difícil controlar a más de 100 alumnos, ¿no? Muy difícil, inclusive aunque pongas las pantallas, si yo pongo las 100 alumnos en línea, entonces se ven miniaturas en mi pantalla, ¿no? Entonces difícil controlar. Entonces, como hay ese riesgo, entonces yo voy más por las partes prácticas, ¿no? Por las tareas.
pero yo lo estamos hablando de ética. ¿Será ético? ¿No? ¿Será ético? No es ético, ¿no? Saben que no es ético. Entonces, lo mismo es, ¿será ético tener tres chicos o tres chicas, ¿no? O dos chicos simultáneamente? Creo que no es ético. Ahora, esa ética depende de de la costumbre de la sociedad. En este país, o en todo lo que es Latinoamérica, no es ético tener dos esposas, dos chicas, digamos, como dicen los jóvenes, o los chicos, ¿no? Pero en otros países sí es ético, ¿no? En el Medio Oriente tienen tres o cuatro esposas simultáneamente, ¿no? Entonces la ética se regula por el comportamiento o las costumbres de las personas, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta. Entonces, este código de ética de la auditoría se aplica en las auditorías que se hacen al sector público. Entonces, ya ahí tenemos, por ejemplo, en este código, que les voy a mostrar después, ¿qué dice este código? Dice, el comportamiento ético es la base fundamental para el ejercicio de las atribuciones del sistema de control gubernamental, normado por la ley 1178 de 1990, cuyo último beneficio es la sociedad. Entonces, lo que busca este código es que el auditor sea lo más independientemente posible, que tenga independencia mental e independencia, digamos, um, mental y de apariencia. ¿Qué quiero decir? Yo no puedo auditar a mí, si yo soy el contador el año pasado en la alcaldía tantos y después me suben de cargo a auditor interno, yo no puedo auditar a mis mismas transacciones que yo he registrado. Entonces yo no voy a decir, Juan, te has equivocado el año pasado. No, yo voy a decir, todo está bien, bien, ok, Juan, bien, ¿no? O sea, no es ético, ¿no? Es lo mismo cuando hacen una autoevaluación, ¿no? Los estudiantes de colegio se hacen una autoevaluación. ¿Cuántos se ponen en promedio los estudiantes? 100. Entonces le dices, hijo, pero no eres perfecto. No seré perfecto para ti, papá, pero yo me siento perfecto. Yo merezco un 100 y se ponen 100, ¿no? Es la autoevaluación. Entonces no son independientes, ¿no? No hay independencia. Entonces es lo que busca este código, es la independencia. ¿Y a quiénes deben aplicar este código del auditor gubernamental? La Contraloría, les decía, las unidades de auditoría interna y las firmas privadas de auditoría que realizan trabajos en las entidades públicas. Ellos deben aplicar este código. Y además, este código, o sea, también dice que los auditores que hacen auditoría en el sector público se les denomina auditores gubernamentales. Así se los dice. No interesa si son del sector privado, público, si hacen auditoría al sector público, al equipo de auditores se les llama auditores gubernamentales. Si en ese equipo está un ingeniero, en ese equipo de auditores está un ingeniero civil, también a él se lo denomina auditor gubernamental, porque está haciendo trabajo de auditoría en el sector público. Eso es importante. Entonces dije el comportamiento individual de los auditores gubernamentales, este código. Este código, son 3 hojitas por si acaso, no es harto. Su propósito de este código, su propósito de este código es regir el comportamiento individual que debe observar el auditor gubernamental en el cumplimiento de sus responsabilidades en el ejercicio de atribuciones determinadas por el control gubernamental. Entonces, una atribución del código es hacer auditorías. Entonces, si hacen auditorías, deben sí o sí cumplir este código de ética inicialmente, antes de cumplir, antes de aplicar, o sea, antes de ejecutar la auditoría. Y una de esas es la independencia. Vamos a ver, son 10 principios éticos. Aquí está. Son 10 principios éticos que debes cumplir. Está dividido en 3 grandes grupos. Comportamiento. ¿Cómo debe comportarse el auditor gubernamental? ¿Cómo debe desempeñar su trabajo? Con desempeño y competencia. Desempeño es trabajo y competencia es formación académica y experiencia. Y cómo debe ser su responsabilidad. Entonces está dividido en 3 grandes grupos y tiene, en el primer grupo tiene un código de ética, es la integridad y probidad, que vamos a ver ahorita. Integridad, probidad, el 2 es conducta y disciplina, 3 es confidencialidad de la información, el 4 es lealtad institucional, el 5 es independencia, el 6 es objetividad, el 7 es desempeño profesional, el 8 es actividades incompatibles, el 9 es prohibición de recibir beneficios y el 10 es interés público, valor agregado. Entonces vamos a explicar cada uno de estos que deben cumplir los auditores antes de
o sea, en todas las auditorías deben cumplir este código. Uno es, por ejemplo, integridad y probidad. ¿Qué quiere decir integridad? Ser honesto. Debe ser honesto el auditor. Eso que debe ser honesto, es lo que pide. Y probidad es que desempeñe sus funciones con rectitud y dignidad, que sea lo más justo posible, lo más recto posible y que sea digno, ¿no? Digno de llamarse auditor, auditor gubernamental. Entonces, eso es lo que es. Entonces, debe ser honesto y desempeñar sus funciones con rectitud, o sea, ¿no? Y dignidades. Entonces, vayamos a la otra, conducta y disciplina. ¿Cómo se debe cómo debe ser su conducta de este auditor gubernamental? Dice, debe mantener una conducta de servicio a la entidad, al Estado y a la colectividad. ¿Qué quiere decir? Su trabajo como auditor debe servir a la entidad, al Estado y a la colectividad, a la sociedad. Entonces, si este auditor se desvía y hace su trabajo no para la entidad, sino para un aspecto político, demás cosas, entonces no está cumpliendo su código, su conducta no es ética, su conducta no es ética. Por eso dice, debe mantener una conducta de servicio a la entidad, al Estado y a la colectividad, o sea, a la sociedad. Debe adherirse, disciplina, debe adherirse a disposiciones legales y normas antiguas, o sea, debe cumplir también normas legales, o sea, normas administrativas, o sea, debe tratar de cumplir las leyes, decretos, ¿no? En todo lo que sea posible. No, no siempre se cumplen el 100%, pero debe tratar de cumplir las normas tanto legales y administrativas. Las administrativas son emitidas por las entidades o de la misma entidad, ¿no? Otro es ser confidencial, la confidencialidad de la información. Como auditor yo me entero muchas cosas de la entidad pública o de la empresa pública, sea Contraloría, sea auditor de una firma privada o sea auditor interno. Yo me voy a enterar muchas cosas al hacer las auditorías de las entidades públicas o empresas públicas. Entonces, esa información yo no puedo difundir, o sea, es confidencial esa información. O sea, no es ético difundir, no es ético. Debe guardar reserva y secreto profesional, excepto en casos exhibidos por ley. ¿Cuándo se rompe esta confidencialidad? Solo por 4 causas. Uno es que haya un requerimiento fiscal. Los fiscales tienen, por ley, atribución de solicitar información para investigar, digamos, cualquier hecho. Entonces, si un fiscal con orden fiscal te pide información, le pide información al auditor, este auditor está obligado a darle esa información. Se rompe ahí la confidencialidad. Otro es cuando hay una orden judicial, un juez también está facultado para pedir información. Si hay un requerimiento judicial de un juez, también se debe dar esa información. Por lo tanto, o sea, de esa forma se rompe en ese caso la confidencialidad. Otro es que haya leyes o normas legales que le faculten a cualquier entidad para pedir información. Ejemplo, a la Contraloría, la ley 78 le permite pedir información, la ley le permite pedir información para las auditorías. Entonces, si, si la Contraloría te pide a un auditor una información, él tiene la obligación de dar, porque la ley le faculta pedir esa información a la Contraloría. En ese caso se rompe la confidencialidad. Y el otro es que el dueño de la información, la empresa, la entidad pública, la empresa pública, que te diga al auditor, señor auditor, dé esta información a tal persona o tal entidad, pero me tiene que dar en forma escrita. O sea, el dueño de la información me está diciendo que dé una información, que rompa la confidencialidad, pero él me está solicitando en forma escrita que esa información de. Solo hay esas 4 causas para romper la confidencialidad. Después no hay otra. Entonces, eso es importante tomar en cuenta. Entonces, yo pregunto aquí a las damas y a los alumnos, ¿quién será más confidencial? Digamos, ¿el varón o la mujer? A ver, Carla Tosico, quién será más confidencial en sus hechos, digamos, los varones o las damas? Pienso que son los varones.
¿Más confidencial o menos confidencial? Eh, mm, No se escuchó bien. A ver, Carlos David Cuevas. ¿Quién creen que es más confidencial en los hechos, digamos, las damas o los varones? Carolina Paco, nada. Yo creo que en este caso los que son más confidenciales, que guardan su secreto, normalmente son las damas. Las damas guardan, digamos, la confidencialidad, mientras que el varón es más luego suelta. Ejemplo, digamos, ha tenido su enamorada del varón y el zompe, ella pues, ha sido mía, él, ¿no? Entonces empieza a hablar, mientras que la dama se guarda su confidencialidad, no dice nada. Entonces, para mí, personalmente, por los años de experiencia que tengo, el varón es menos confidencial. Inclusive se fase y empieza a hablar, ¿no? Entonces, y la dama siempre creo que es más reservada, ¿no? En este caso es más reservada en muchos casos, ¿no? No difunde fácilmente la información, ¿no? Entonces, y eso es aquí, en este caso de la ¿no? Confidencialidad. El otro es lealtad institucional. Lo que pide es que sea el auditor gubernamental sea leal. ¿A quién? Al país, a la sociedad y a la entidad donde presta sus servicios y a la profesión. ¿Qué quiere decir? Hay muchos, dicen aquí en Bolivia, ya estoy cansado de mi país, entonces que se vaya, pues, ¿no? Que se vaya porque no es leal. O hay otros que dicen también, ya estoy cansado con, con que mi enamorado, ya estoy cansado, entonces que le deje, pues, porque seguro que va a encontrar otro, ¿no? O hay otros que dicen, ya estoy cansada con mi esposa, entonces que le deje a la esposa, pues hay otro que le va a atender mejor, ¿no? Entonces, porque no es leal. Entonces, lo que pide que el auditor gubernamental sea leal al país, ¿no? A la entidad y a la sociedad, o sea, y a la profesión. Entonces, que sea leal con su profesión también, ¿no? Entonces, eso es lo que pide. Eso es lo que es comportamiento personal. El otro es desempeño. Eso es el trabajo y competencia profesional. Entonces, para ejecutar una auditoría debo cumplir independencia. Eso es lo principal que se pide en una auditoría, que sea independiente de las operaciones. Entonces dice mantener y demostrar absoluta independencia de criterio en las funciones. ¿Qué quiere decir de criterio? Mental y aparentar. Ser mental, o sea, mentalmente independiente, que no esté influido por factores internos o externos, y aparentar que eres independiente. Entonces, si yo voy a hacer auditoría, digamos, yo soy auditor o que me ha contratado la alcaldía de Cochabamba, esta semana, digamos, empezar el lunes el trabajo, y el viernes ya estoy yendo a fasear con los de la entidad, ya no aparento ser independiente porque yo debo aparentar que soy independiente, o sea, no puedo estar yendo a fallar ya el viernes, ir a jugar fútbol el domingo, porque si encuentro hallazgos de auditoría, ellos me van a decir, pues, ¿cómo es Juan? Mira, hemos ido a jugar, hemos ido a fallar, ¿cómo nos vas a observar esto? Entonces, ya van a querer exigir cierto derecho, ¿no? Entonces, si eres independiente, no te van a decir nada porque no tienes ningún compromiso, pero en el momento que no aparente ser independiente, ya pierdes la independencia, ¿no? Entonces ya no eres objetivo. El otro es la objetividad. Como en Cacho, lo que se ve, se informa. Si yo en la auditoría encuentro algo bueno, diré en el informe. Si encuentro algo malo, diré en el informe. Como dice aquí, ser imparcial, objetivo y equitativo, evitando conflictos de interés que comprometan su independencia y objetividad. O sea, sean lo más objetivo posible. Como en Cacho, lo que veo, informo. El otro es desempeño profesional. ¿Qué es desempeño? Aplicar el juicio profesional y moral y mejorar su competencia. ¿Cómo mejoro mi competencia? Mediante cursos de actualización o asistiendo a cursos, digamos, de pregrado, o sea, de posgrado, después de ser profesional. Ahorita, ¿qué están haciendo ustedes? Así, adquiriendo conocimientos. ¿Qué están haciendo? Formando competencia.
para hacer auditorías, para hacer contabilidades, para hacer análisis financiero, ¿no? Para hacer la parte tributaria. En eso están adquiriendo competencia. Lo otro es actividades incompatibles. No sé si es incompatible una actividad, yo no podría auditar. Ejemplo, yo no puedo auditar, por ejemplo, si el alcalde es mi padre, yo soy el auditor interno, yo no le puedo auditar pues, a mi padre, ¿no? Entonces hay un conflicto de intereses. Entonces, ¿qué tal? Yo soy el auditor interno, pero mi esposa le ha vendido a la entidad que yo doy servicio, le ha vendido, digamos, desayuno escolar. Entonces, por 50 millones. Entonces, ¿yo cómo voy a auditar el desayuno escolar si hubiera observación si está en esa compra de desayuno escolar está metido mi esposa, ¿no? ¿Cómo le voy a observar a mi esposa? Entonces hay conflicto. Entonces dice, abstenerse de ejercer práctica profesional que ejerce conflicto de intereses. Si hay conflicto, yo no podría hacer auditoría. Entonces, eso es lo que busca este código de ética. Y el último grupo es las responsables de recibir beneficios. En otras palabras, recibir coimas, que puede ser en efectivo, en especie, en género. Entonces, no puedes recibir porque el momento que recibes coimas, ya has perdido independencia, ya has perdido objetividad, porque ya no vas a ser objetivo y tampoco eres independiente, porque vas a querer favorecer al que te ha dado la coima o te ha dado algún regalo, ¿no? Entonces, abstenerse de recibir beneficios de cualquier naturaleza que comprometan su independencia y objetividad. Y por último, tenemos el 10º, interés público o valor agregado. ¿Qué quiere decir interés público? Servir con prioridad al interés público, honrar la confianza pública y demostrar compromiso con la profesión. Entonces, en otras palabras, yo debo hacer mi trabajo para el interés del público, de la confianza pública y demostrar compromiso con la profesión. Por ejemplo, a mí me gusta ser auditor, yo nunca me he arrepentido de haber estudiado auditoría. Tal vez debía estudiar además otra profesión, derecho, por ejemplo, me hubiera gustado estudiar para complementar, me hubiera gustado, digamos. Entonces, lo que pide es en valor e interés público, servir con prioridad al interés público, honrar la confianza pública y demostrar el compromiso. Y valor agregado es mejorar ¿no? la eficiencia, efectividad y economicidad de las operaciones de la entidad. ¿Cómo voy a mejorar? Que mis recomendaciones sean bien formuladas, ¿no? Si mis recomendaciones no son bien formuladas, o sea, las recomendaciones que doy como auditor no son bien, entonces no voy a mejorar pues, la eficacia, eficiencia, economía. Si están bien formuladas, sí mejoraré la eficacia, la eficiencia, la economía. Entonces, de esa forma mejorará la entidad, ¿no? Entonces, es lo que pide estos 10 principios éticos. Y para concluir, digamos, este tema, tenemos el reglamento de la Declaración Anual de Independencia de Auditoría Gubernamental de la Unidad de Auditoría Interna. Los auditores internos deben hacer esta declaración anualmente. La Contraloría ha emitido una norma, el 2014, que es del 6 de febrero, ¿no? Ha emitido donde se aplica solo para auditores internos del sector público. Entonces, ¿qué dice este? Declaración anual de independencia. Cada año, los auditores internos deben hacer una declaración de independencia. Es un formulario que deben firmar. Entonces, es la declaración expresa, es la declaración expresa del auditor, de auditor gubernamental de unidad de auditoría interna sobre la posible existencia o inexistencia de impedimentos que podrían vulnerar su independencia. Entonces, ahí en esa declaración va a decir, no tengo ningún problema en la independencia. Y si tiene, va a tener que decir, tengo en este, en este, en este. O sea, es un formulario donde si es totalmente independiente, dice, soy independiente y punto, y firma. Es un formulario. Y si tiene conflictos, dice, soy independiente, pero no soy independiente en estos aspectos. Entonces, por la compra de tal o tal, se detalla. Entonces, este es un formulario, se deben firmar, dice, en 5 ejemplares. El plazo para firmar este formulario es el 15 de febrero. Entonces, 15 de febrero de cada año debe firmar esta declaración de independencia de auditor interno. Si no firma hasta el 15 puede tener responsabilidad administrativa, o sea, está incumpliendo la norma. Entonces debes emitir estos 5 ejemplares a la MAE en el día, dice.
en el día. Si firma el 14, les emite en el día a la MAE. La MAE dentro de los 5 días posteriores remite a la Contraloría. La MAE recibe, en este caso el alcalde, digamos en la alcaldía, recibe, ¿no? Y los remite a la Contraloría un ejemplar al ente tutor, un ejemplar al ente tutor cuando corresponda, y un ejemplar al ente colegiado o directorio. En este caso, si es recibe como alcaldía, un ejemplar va a ir a la Contraloría y un ejemplar va a ir al Consejo Municipal. Un ejemplar se va a quedar en el despacho del alcalde y un ejemplar se va a quedar en la unidad de auditoría interna. Entonces ahí se están distribuyendo. Si hubiera ente tutor, las alcaldías no tienen ente tutor, entonces si tuviera, se le manda un ejemplar al ente tutor, ahí están los 5 ejemplares. ¿Ya? El incumplimiento del reglamento puede generar indicio de responsabilidad por la función pública, dice. Entonces, en este caso le va a generar indicio de responsabilidad administrativa, que vamos a ver en el tema 2, ¿no? Entonces le puede generar. Entonces, es un formulario. ¿Cuáles son las situaciones que podrían vulnerar su independencia? Se llaman amenazas. Por ejemplo, tener relaciones oficiales, profesionales o personales y financiar con entidades y servidores sujetos al examen. ¿Qué tal? Yo como auditor, como persona, yo tengo mi ferretería, como profesional, aparte de tener consultora, tengo una ferretería y mi ferretería lo vende a la alcaldía. Bienes, cada año vende, la alcaldía compra, me paga, le paga a la ferretería. Entonces yo no puedo hacer auditoría a esas operaciones porque no tengo independencia, hay un conflicto de relaciones comerciales, ¿no? El otro es realizar favores y tener prejuicios sobre personas o grupos de actividades, convicciones sociales, políticas, es decir, esta cara, o este gringo, este negro, estos campesinos, entonces ya tengo prejuicios que voy a tratar de, o sea, no soy independiente, no soy objetivo porque ya tengo prejuicios, entonces no es ético hacer auditoría si tengo esos prejuicios. Haber desempeñado previamente actividades, operaciones, objeto de auditoría. Entonces, si yo era el contador antes, después al año siguiente soy auditor, yo no puedo auditar pues, a mis operaciones, ¿no? Hay conflicto de intereses. Tener intereses comerciales, profesionales, financieros o económicos, que tener, no sé, ¿qué tal? Yo quiero adjudicarme una obra. Entonces, para adjudicarme la obra, le digo, mira, si me adjudicas la obra, te voy a dar una opinión limpia, mi informe va a tener menos observaciones, entonces no es ético, ¿no? Entonces, si yo tengo algunos intereses, no es ético hacer auditoría en esa entidad. Tener relaciones de parentesco, ¿qué tal trabaja mi esposa o trabaja mi padre o mi compadre en esa entidad, ese ejecutivo? Entonces, ¿qué lo voy a observar a compadre, a mi padre o a mi hermano? ¿No? Entonces, no es ético hacer auditoría donde hay esos conflictos de parentesco, ¿no? El otro es existir impedimentos ajenos a la voluntad del auditor. No depende de mí. Ejemplo, yo estuve haciendo auditoría, no había ningún conflicto, y el alcalde le contrata, digamos, a mi cuñada como gerente financiera. Pues ya hay un conflicto, ¿no? O le contrata a mi hermano como contador y hay un conflicto. No dependía de mí, sino depende de la decisión que ha tomado el alcalde, ¿no? Entonces, en esos casos yo debo, o sea, debo decidir qué voy a hacer como auditor. Tal vez en este caso corresponde cambiar a la persona, al auditor que tiene conflicto, se lo saca y se los reemplaza con otro auditor
que no tenga estos conflictos, ¿no? Entonces, ese es uno. También hay compromiso del auditor, no incluyen las siguientes conductas. O sea, lo que pide esta norma es no aceptar regalos, dádivas y otros favores, no retardar no, injustamente los trabajos, ¿no? Entonces, no es ético retardar en lo que tenía que hacerse en 2 meses, está sacando en un año, ¿no? Entonces, estás retardando, no es ético. Modificar injustamente los resultados, recibir influencia externa, ¿no? A veces dice, he encontrado estos hallazgos y te llaman otros y te dice, si no saques pues, si sacas, pues, le vas a hacer daño, por favor, y te hacen cambiar la opinión, ¿no? No es ético cambiar la opinión. Informar a la madre bajo presión, injerencia ajena sobre resultados, omitir excusarse. Entonces, si hay un conflicto de intereses, debe en forma escrita decir, no puedo hacer auditoría en este caso, o este, por este conflicto. Si omitiera eso, de mandar su nota diciendo que si no avisara que hay conflicto, entonces podría ser sujeto de responsabilidad. No hay más resultados, o sea, no hace la auditoría y nunca emite informe. Tampoco no es ético, ¿no? No es ético hacer la auditoría y no comunicar los resultados. Entonces, en estos casos debe adoptar, dice, salvaguardas. O sea, ¿cómo podrías mm, reducir estos riesgos que afectan al código de ética? Esas son las salvaguardas. Por ejemplo, por ejemplo, uno sale de la U y cambian las normas, cambian mucho, entonces te vuelves obsoleto, entonces pierdes competencia, no tienes competencia, ¿no? O sea, no estás con lo último en las normas, no estás actualizado. Entonces, una salvaguarda es ir a cursos de actualización, ¿no? Entonces, una salvaguarda para lograr ese, ese, ese componente ético que es la competencia. Entonces, actualizándome, voy a lograr la competencia y por lo tanto voy a cumplir código de ética, ¿no? Y este es el formulario que les decía para terminar la clase. Este es el formulario de declaración anual. Se identifica aquí ojo en rocha claros, ¿no? Con carnet de identidad tanto, en mi calidad de auditor interno, pues declaro a mi leer, saber, entender, no tengo ningún interés personal, comercial, financiero. Estoy diciendo que no tengo ningún conflicto. Declaro que ningún miembro de mi familia se de conflictos. Entonces, lo más y de una duda, no hay duda.
actividades que hay que hacer para esta unidad. Voy a subir mañana en la tarde o máximo el domingo en la madrugada para que estén empezando a hacer las tareas y las actividades para este primer parcial. Todos van. Sí, Liz, entrecortado. Sí, dice entrecortado, pero Sí, les decía que voy a subir al WhatsApp las actividades que hay que hacer para esta primer parcial mañana o el domingo en la madrugada, pero todo va a ser en base al libro de auditoría especial. ¿Ya? Quedaremos aquí, o sea, hay una, no sé, se ha bajado el internet, entonces hay baja conectividad. ¿Quedamos aquí? ¿Listo? ¿Un gusto? Está bien, Licen, hasta luego. Los que quieren comprarse libros, mañana voy a estar a 9 a 10 en Calama o Kendo Calama. Los que quieren comprarse el libro pueden venir ahí. Listo, un gusto. Licenciado, disculpe, ¿Sí? disculpe que le interrumpa. Le cuento que tomé la materia como mesa